vamos a hablar acerca de los corticoides, también llamados corticosteroides o glucocorticoides. Pero primero dar una introducción acerca de lo que son estos fármacos, que según su dosis van a tener un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, y son muy utilizados para tratar el tema de inflamaciones a nivel ocular. El mecanismo de acción es bloquear una enzima que se conoce como fosfolipasa A2. Bueno, y digamos en este cuadro vemos por este lado lo que es la cadena inflamatoria. Digamos cuando hay un traumatismo, una quemadura o cualquier afectación, llega la fosfolipasa A2 y lo que hace es cortar unos, como de la capa lipídica de la membrana, corta un fosfolípido y eso desencadena el ácido araquidónico. Como se mencionó en la exposición de los AINES, van a haber dos vías, la de las ciclooxigenasas y la de las lipoxigenasas, y ellos básicamente lo que actúan principalmente es acá, en las ciclooxigenasas, aunque hay algunos que pueden actuar también en la vía de la lipoxigenasa. Entonces, controlando una de estas vías, lo que se busca es regular el tema de la inflamación. Entonces, cuando ya lo comparamos con los corticoides, ellos tienen, digamos, un efecto como más efectivo, más rápido que los anteriores, que los AINES, porque ellos no actúan por esta vía ni por esta vía, sino antes de que se genere el ácido araquidónico. Ellos, al bloquear la enzima, la fosfolipasa 2, no va a obtener cómo cortar los fosfolípidos y no se va a generar la cadena. Y en el lado de acá lo que vemos es cómo actúa el corticoide. Entonces, el corticoide primero ingresa a la célula, en el citoplasma va a haber un receptor de los glucocorticoides, que lo que facilita es que se pueda traslocar al núcleo de las células, y con esto se genera como una inducción o favorece la producción de estas proteínas antiinflamatorias que se conocen como anexina 1 o lipocortina 1, que ya son las que finalmente van a bloquear la fosfolipasa. Bueno, los usos principales que se dan pues ya a nivel ocular, se da para inflamaciones muy severas o crónicas, también en alteraciones como la uveitis, la escleritis o la epiescleritis, y también como en inflamación postquirúrgica, como en cirugías de catarata o de pterígino. Anteriormente se usaba para la inflamación de cirugías refractivas, pero pues se ha mostrado que como la córnea queda expuesta, sensible, y al ser es un inmunomodulador, entonces pues genera un riesgo para la córnea, por eso en esos casos ya no se usa. Y lo que hablamos en la última clase, en conjuntivitis alérgica severa, como lo es una queratoconjuntivitis crónica, con signos de mucha inflamación, como lo es una quemosis conjuntival. Y de esto pues no vamos a hablar mucho, pero sí como saber que son muy utilizados o combinados, por ejemplo con vasoconstrictores para tratar el tema de la inflamación, y con antibióticos para mejorar signos y síntomas y también favorecer el proceso de antiinflamación. Bueno, como todo medicamento hay unas contraindicaciones que es importante aclarar. Entonces, es contraindicado en lesiones en córnea, lo que sea queratitis, úlceras corneales, que haya como una desepitelización corneal, no se puede usar, porque esos son inmunomoduladores, entonces lo que hacen es como bajar la acción del sistema inmunológico y que haría expuesta entre agentes externos. En casos de hipersensibilidad es importante preguntar al paciente si él tiene hipersensibilidad a este tipo de medicamentos, porque puede desencadenar respuestas del sistema inmunológico como exageradas y generar alergias oculares más graves. En el uso prolongado, aquí es importante aclarar que este medicamento lo que han hecho es como hacerle entender al paciente que si lo va a empezar a utilizar, le va a empezar a dar glaucoma, que va a tener cataratas, ya lo han como satanizado, por así decirlo. Es importante aclarar que estos efectos secundarios aparecen solamente con el uso prolongado del medicamento, es decir, un mantenimiento del medicamento. En pacientes con glaucoma preexistente, porque en casos de uso prolongado puede aumentar la presión intraocular. Entonces, si aumenta la presión intraocular y el paciente tiene antecedentes de glaucoma, puede acelerar los efectos de glaucoma. Bueno, los efectos secundarios, se habla de la catarata subcapsular posterior, y esto es porque este medicamento lo que hace es como cambiar el metabolismo del cristalino. Entonces lo que el cristalino hace es sintetizar glucosa, colágeno. Entonces lo que hace es alterar
y cambiar su estructura y generando opacidades. El aumento de la presión intraocular, aquí se habla de un tipo de glaucoma farmacológico o glaucoma esteroidal, y es de ángulo abierto, que se da por la obstrucción de la porción juxtacanalicular. Nosotros estuvimos investigando y nos hablan como de 3 ítems básicos del por qué se da esta presión intraocular, y uno es por el aumento del humor acuoso, es decir, que este medicamento sobreestimula los procesos ciliares generando mayor humor acuoso. Otro nos habla de un endurecimiento como tal del canal de Slem, que es uno de los canales colectores, entonces este como que no deja filtrar el líquido. Y el último nos hablan de que se produce con mayor frecuencia matriz extracelular, que es un compuesto de elastina, colágeno y proteoglicanos. Entonces lo que hace es como formarse como un compuesto que bloquea como tal la malla. Nos hablan un efecto secundario es el adelgazamiento corneal y escleral, y es que esos medicamentos lo que hacen es como retrasar la reepitelización de la córnea y la esclera. Entonces, como se evita la inflamación, que es la que nos provee la epitelización, por eso se adelgaza. Y también inhiben la síntesis del colágeno. La posibilidad de agudizar la patogenicidad de virus se da porque ellos lo que hacen es inhibir el sistema inmunológico. Entonces, si hay un agente externo como un virus, una bacteria, eso va a favorecer la proliferación y puede empeorar el diagnóstico. La clasificación es muy sencilla, lo dividen según la penetración, si es de baja o alta penetración del medicamento. Entonces, en las bajas tenemos la fluorometalona y el etabonato de lotepregnol, que estos entonces son de penetración baja y van a tener como tal un mayor peso molecular. Y en las altas nos hablan de la dexametasona y el acetato de prednisolona. Entonces, en las bajas tenemos que es como tal un medicamento que tiene menor efecto terapéutico, es decir, sí nos va a solucionar el problema al que lo estamos aplicando, pero es una respuesta que se demora. Y es más seguro, por la penetración más baja, entonces va a ser más seguro a la hora de utilizarlo. Mientras que en los que son de alta penetración, como tiene mayor absorción, los resultados son más rápidos. Y digamos que la contra de este medicamento con alta penetración es que va a tener más factibilidad de tener efectos adversos. Bueno, el desmonte. Para estos medicamentos corticoides tenemos la posibilidad de realizar un tratamiento por medio del desmonte. Entonces, primero, ¿qué es el desmonte? El desmonte es la reducción gradual de los medicamentos, pues en este caso los corticoides. Y se realiza por varias razones. La razón principal es evitar el efecto rebote. ¿Qué sucede con el efecto rebote? Cuando estamos utilizando un medicamento corticoide y este es suspendido pues de manera inmediata, lo que hace es que al ser un inmunomodulador deja de bloquear esa parte del sistema inmunológico y lo que le va a producir al paciente es una inflamación peor de la que ya tenía. Entonces se puede realizar el desmonte, que ya les voy a explicar. ¿Qué se busca por medio del desmonte? Que el cuerpo se acostumbre a que no necesita este medicamento y se va reduciendo su dosis poco a poco. La segunda razón es el monitoreo y el ajuste. Generalmente estos medicamentos se realiza una posología y un desmonte que se puede hacer de 5 días, 7 días o máximo 10 días. Cuando se realiza el desmonte por 7 días, ¿qué es lo ideal? Que al día 7, o sea el último día del tratamiento, se le realiza un control al paciente, donde verificamos cómo está la estructura afectada, cómo ha respondido al medicamento y ya ahí tomamos una decisión. Si debemos aumentar la dosis, si definitivamente suspendemos el medicamento o si hay necesidad de cambiar definitivamente la molécula. ¿Qué logramos con esto? Como un control más eficaz frente a una inflamación. La tercera razón es evitar los efectos secundarios. Como lo nombramos anteriormente, esto se produce más que todo por el uso desmedido de estos medicamentos. El desmonte, cuando utilizamos un corticoide, es porque estamos frente a un cuadro clínico severo de inflamación, como en este caso puede ser una queratoconjuntivitis con presencia de quemosis. Entonces aquí podemos utilizar el desmonte a 5, 7 o 10 días, que ya les voy a explicar. Aquí hay unos ejemplos de desmonte a 7 y a 10 días. Entonces, en el caso de que lo vayamos a utilizar a 7 días, vamos a iniciar con una gota cada 6 horas por 3 días, que cada 6 horas corresponde a 4 veces al día.
Luego vamos a pasar a una gota cada 12 horas que corresponde a 2 veces al día durante 2 días. Y vamos a finalizar con una gota cada 24 horas, una vez al día por 2 días. En la parte de cuando lo vamos a utilizar por 10 días, la posología es igual, ya lo único que vamos a cambiar es la última parte donde vamos a utilizar una gota. Una acotación. Así como la olopatadina se recomienda en la noche, aunque hay unos artículos que dicen que debería, pero en la noche por el metabolismo, cuando ya van a cada 12 horas, tratar de que la última no sea de noche. Entonces que puede ser 7 de la mañana, 7 de la noche, pero no muy alto, porque el corticoide, contrario al clorhidrato de olopatadina, no funciona con el metabolismo. Entonces tenemos que tenerlo más en vigilia. ¿Es correcto? Entonces, a veces, particularmente, para asegurarme de esta teoría, ya no lo haría cada 12 horas, lo haría cada día. Entonces, podría decir de 8 de la mañana o de 8 a las 7 de la tarde. Entonces, para tenerlo en cuenta, ya en la terapéutica aplicada. Porque es como decía la abuelita, entiende la última cosa. Bueno, entonces finalizamos acá con una gota cada 24 horas durante 4 días. Para el desmonte, cabe resaltar que no existe como tal una posología dada para administrar estos medicamentos, sino que es algo, como dice el profesor, aquí a criterio de cada profesional. Y menos de 10 minutos. ¿Cómo? Yo puedo bajar de cada 12 a cada 10, pero menos de. ¿Por qué razón? Porque como la molécula está pesada, no alcanza a hacer. No tanto la persona, Bueno, yo les voy a hablar de los medicamentos. Les voy a hablar de 4 medicamentos. La posología de estos son como lo acaba de mencionar mi compañera, pero los 2 últimos sí se pueden como ampliar un poquito. Entonces tenemos acetato de prednisolona al 1%. Este prednisolona, este medicamento, es muy útil en la inflamación del segmento anterior, por ejemplo, conjuntivitis, epiescleritis, escleritis. Se usa también en procesos postoperatorios y es muy útil en conjuntivitis papilar gigante. La penetración de ese medicamento es alta y podría llegar hasta retina y coroides, pero no quiere decir que actúe en enfermedades de retina y coroides. Tenemos la dexametasona al 0,1%. Este funciona en inflamaciones. Les voy a decir una cosita. Ninguno de esos corticoides son indicados para queratitis, por ejemplo, virales, micóticas o parasitarias, por lo que acaban de decir mis compañeros, porque suprimen el sistema inmunológico, entonces hacen que el bichito prolifere más y haga cosas malas. Entonces la dexametasona la podemos usar en inflamaciones infecciosas del segmento anterior. Esta se puede usar en conjuntivitis infecciosas y bueno, esta tiene alta penetración y la podemos encontrar combinadas con antibióticos. Tenemos la fluorometalona al 0,1%. Este medicamento es muy usado porque es muy seguro, porque tiene una penetración baja. Entonces, este lo podemos utilizar en queratoconjuntivitis alérgica, en pingüéculas, en pterigio y en inflamaciones palpebrales. Y por último tenemos el loteprednol al 0,2 y al 0,5%. Al 0,2 ya no es tan comercial, lo podemos encontrar más fácil al 0,5%. También es muy seguro por la baja penetración. Este medicamento tiene poca permanencia en el humor acuoso, igual que la fluorometalona, por la misma baja penetración. Se puede usar en conjuntivitis infecciosas, en queratoconjuntivitis infecciosas, en conjuntivitis crónicas y en pacientes con papilas y quimosis. Bueno, hay 3 cosas claves ahí. Uno, cada que se habla de los esteroides, de conferencias en la academia, todo el mundo toca el tema del desmonte como una cosa novedosa.
aquí hágale monte, que cuidado con el desmonte, y, bueno, pero no se dice por qué, hoy se ha dicho por qué. Es un inmunomodulador que no solamente suprime y causa el efecto de rebote, sino que al suprimir el efecto inmunológico baja la cicatrización. En esos temas de segmento anterior, sobre todo en corno, el cierre. Por ejemplo, ¿por qué no se recomienda el úlcera? El úlceras corneales, porque además de eso puede hacer ruptura de la córnea. Por ejemplo, es correcto. Por eso el medicamento que hablamos esta mañana, digamos una cipro, que es una quinolona más dexametasona. La cipro sola sí se utiliza en úlceras, pero ya con dexametasona no se ve. Segundo, hay tratamientos de 5, 7 y 10 días. Si vamos a la bibliografía, todos se van a 10 días. Revisen general, todos, 10. Yo siempre me he preguntado, bien diagnosticado el segmento anterior, bien la posología, y nos vamos a 10 días, si no se resuelve, ¿qué pasaría? Cambiar de molécula. Y si hacemos a 7 días y no se resuelve del todo, ¿qué pasaría? También cambiar de molécula es una opción, pero ¿cuál sería la mejor opción? Volver y regresar a la dosis. Yo siempre he recomendado de los 7 días para que le quede campo a la dosis. No se cierren los 10 días, porque hay muchos pacientes que después de los 10 días han caído del sistema. Está intravenoso. Y se trata pues de dejarlo avanzar hasta allá. Bueno, nos vamos un momentico ahí en esa. No. La prednisolona de tanto es muy utilizada. Muy utilizada. Pero decía Daniela, inflamaciones de tipo infeccioso. Hay otras inflamaciones que son colaterales a otros procesos, como la fimosis, por ejemplo. Como las papilas en alergia. Eso es de origen infeccioso. No, pero ya es infeccioso la dexametasona. Bueno, esta prednisolona, que es reconocida como el gol estándar, ¿sí? Y la más efectiva, tendría que ir combinada con algo más estilo lubricante o algo por el estilo. Es algo de prednisolona acetato. Entonces sería bueno que no olvidaran que cuando se trate con prednisolona sola, acetato al 1% se combine con un poquito de amortiguador, es decir, un lubricante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, actúan los dos epitelios, en el conjuntival y en el corneal, es un antiinflamatorio muy potente, muy eficaz, también crea test para que no lo vean. Ustedes preguntarán, ¿y los otros? Nosotros no hay evidencia de que presenten o pues, generen la desarticulación, pero la prednisolona no lo olvidemos como para ir, como cuando el clorhidrato, que lo vamos a acompañar. O sea que esta es buena combinarla con hialuronato. Para que de una vez vaya protegiendo el epitelio, esa es una infección. Lo que pasa es que casi uno nunca le dice la idea de eso, y entonces la desepitelización viene después, entonces ya es un tratamiento aparte. Entonces uno va a creer que está generando un ojo seco, no sé qué, no, es una desepitelización producto de es correcto. Entonces, por eso es mejor de una vez. Bueno, ¿qué preguntas hay, por favor? Este tema sí es fuerte. ¿Qué preguntas hay? ¿Cómo? O sea, hay medicamentos que unos pacientes que son alérgicos, pero para hacer la prueba se sale en el brazo. Con el alergólogo. Eso depende de si
los tejidos del segmento anterior, uno hace la prueba y sí, el tejido demuestra usted inmediatamente la reacción. No es como una penicilina, que es el famoso mito, que le pusieron la penicilina, pero entonces terminó hospitalizado a los 8 días. O sea, no le muestra inmediatamente, ¿no? El segmento anterior sí le muestra. La cabina, el medicamento le aplica en sistémicos y tratamientos. Sigamos la otra, por favor. Profe, una pregunta. Digamos en una uveitis anterior, uno, ¿cómo decide qué medicamento usar? Si un AINES o un... Bueno, primero, antes que eso, hay que mirar la penetración que necesita. Hay que mirar hasta uno. Por eso, digamos en una anterior, o sea, ¿cómo decido cuál de las dos, cuál usar? Hay que ver si hay sinequias o no hay sinequias. Porque no todas las uveitis presentan sinequias, que es la adherencia. Cuando no presenta sinequias, se utiliza la AINES. Cuando presenta sinequias, hay que utilizar ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sinequia es la que genera la inflamación. Y después separar eso es lo que destruye el hígado. Es por esa razón. Una sinequia no es solo una adherencia, es una que genera la inflamación, es por eso. Un AINES no es capaz de una sinequia. Porque sería, digamos, capaz sí, pero no es un efecto tan inmediato desde que necesitamos. Usted sabe que por una sinequia, si se queda ahí no la resolvemos, ¿qué va a pasar? O sea, Por eso no. que lo ideal es mejor primero un AINES cuando no hay una situación así, pues... Por eso. Cuando no hay una sinequia, que eso lo vemos con la y ojalá se pueda con el AINES tratarlo. Pero si hay presencia de sinequias, tiene que pagar. O sea, mandatorio. Porque si sigue con AINES, la sinequia sigue ahí y sigue. Ese es el diagnóstico diferencial. Cuando tiene sinequias, cuando no. Por eso hay uveitis anteriores con sinequias y las hay sin sinequias. Las uveitis posteriores son todas con sinequias o sin sinequias. Puede haber con el cristalino. Entonces, por esa razón, el diagnóstico diferencial es el hallazgo. ¿Tengo sinequia en desarrollo o no tengo sinequia? La dexametasona también es muy nombrada, pues, o muy utilizada, digámoslo, pues, muy... Pero en el ojo, en el sistema ocular, ustedes han visto los antibióticos conjugados que casi siempre la conjugan con Dex. Flovaldex, Talmondex. O sea, la es dexametasona. O sea, es el corticoide que más conjugan con los antibióticos. Una fluorometalona casi nunca es conjugada con otros. Una prednisolona, la dexametasona sí se conjuga con varios antibióticos. ¿Por qué creemos que eso se da? Alexa. De pronto como por la baja concentración y pues que es de alta penetración, entonces va a favorecer la acción de los otros medicamentos. Al tener esas dos características que usted acaba de nombrar, puede accionar con un antibiótico al mismo tiempo. O sea, no tienen tiempos de separación de penetración, los tiempos de separación. Por eso es que la DEXA es el elegido para las conjugaciones, sean en conjugados o en triconjugados, porque en triconjugados también aparece. Bueno, y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de traumas, que ya hay una ruptura de un tejido, y sabemos que un corticoide ahí es complicado, ¿cuál de los corticoides nombrados sería cuando hay un... ¿Cuál de los corticoides que? Sería el elegido? Pues como el que más recomiendan es la clorometolona, porque es de alto peso molecular, más seguro. Bueno, acuérdense que nosotros hablamos de que habría una fluorometalona con tizoxina y tal, con un vasoconstrictor. ¿Cuál es la adversidad?
es que también hay rebotes, porque este viene plus un T, en un vasoconstrictor, que se ha probado es que retarda el efecto. Claro, uno se ve bien, pero retarda el efecto. ¿Está bien? ¿Qué más preguntas? Las conjuntivitis, como hablábamos ahorita, o lo hablaran los antibióticos, las hay con mucha secreción. Realmente cuando la conjuntivitis presenta con secreciones, ¿qué más presenta? Inflamación. ¿O no? De manera que si hay una conjuntivitis con inflamación, con secreción multiplicidad, tendríamos que estar con antibiótico confirmado, pero si es sin secreción y quiero con corticoide acabar la inflamación, bajarla, ¿cuál sería el más indicado? Se puede iniciar con fluorometadona o lopepramida. ¿Cuál de los dos? Yo creo que cualquiera de los dos por la baja penetración. Pero hay una diferencia entre los del uno y el otro. La fluorometalona es de amplio espectro de componentes. El lopeprednol es casi que fue ideado para las alteraciones en la leche. O sea, podría decirse que es casi medicamento exclusivo para eso. Para la alergia. Casi que exclusivo para la alergia. Que uno cuando, por ejemplo, ve que está alterada la carúncula en una alergia, y primero la carúncula solamente empieza con un T, incluso, con la fluorometalona. Pero otros lopeprednol fue casi que ideado para todas las alteraciones, papilas, etcétera, que se presentan en la alergia. Pues para que vamos teniendo en cuenta en el momento de ir en... Y es el más recomendado cuando hay quemosis en conjuntiva. Entonces, ¿qué es lo que usted realmente va a aplicar? Mire usted tiene una alergia.